iniciativa del Consejo Económico y Social la unidad de ciencia del comportamiento. Gustavo Vélez no solo tiene una gran experiencia en la Argentina y en su profesión inicial, que es la de abogados, y también como comunicador, sino que ha desarrollado una expertise en ciencia del comportamiento. La verdad que, Gustavo, no te había preguntado si vos lo tenías de antes o lo adquiriste en el BID cuando trabajaste y en estos organismos internacionales, pero incluso ha escrito un libro y varios artículos vinculados al tema, así que es un insider para que, bueno, nos pueda introducir en la ciencia del comportamiento. Así que, Gustavo, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a quienes están participando de esta actividad y les agradecemos muchísimo que se estén tomando el tiempo. Como mencionaba Iván, estamos muy contentos de poder impulsar esta iniciativa que le damos una enorme importancia en el marco del Consejo Económico y Social. Desde el Consejo lo que buscamos es consensuar, diseñar, impulsar políticas de Estado para el mediano y largo plazo en la Argentina. Y este es un tema de punta, es un tema enormemente importante que puede incidir muchísimo para que la Argentina tenga políticas públicas de mejor calidad. Por eso, cuando iniciamos la actividad del Consejo Económico y Social, establecimos una... que están participando hoy de esta actividad, que nos van a contar las muy interesantes experiencias y iniciativas que ha desarrollado el BID a lo largo de todos estos años. Y también, por supuesto, vamos a procurar continuar con que estas cuestiones se apliquen y se impulsen en el marco de la Argentina, continuando un escenario muy interesante que se ha comenzado a desarrollar en los últimos años. Yo les quiero decir lo que siento en esta materia desde la acción, diríamos, pública. En general, las ciencias del comportamiento, sus derivadas, son muy tenidas en cuenta por la política cuando llega el momento de una campaña electoral. Hay mucho interés en las encuestas, hay mucho interés en cómo reacciona la población y la ciudadanía frente a la emisión de su voto, sus preferencias ideológicas, partidarias, pero hay poca atención de estas cuestiones cuando se trata de diseñar políticas públicas, pensarlas para que tengan un mejor nivel de impacto y refinarlas con un sentido mayor de humanidad y de personalización. Y si tuviera que sintetizar, el comportamiento tiene que ver justamente con este elemento: generar políticas públicas, intervenciones estatales que sean más humanizadas, más personalizadas, que no tengan en cuenta simplemente los incentivos materiales o los elementos materiales de esas políticas, sino que tengan en cuenta sobre todo la percepción, las emociones, las reacciones, los prejuicios, los sesgos cognitivos que tienen las personas al ser recipendiarias de esas intervenciones del Estado. Como dice mi mamá, o decía mi mamá, el diablo está muchas veces en los detalles. Entonces, en los detalles de personalización, de humanidad, de las intervenciones estatales, a veces están las reales o los reales opciones o las reales opciones de cambio y de impacto de esas políticas públicas. Y esto es muy posible en el nivel de desarrollo actual de la humanidad y de la tecnología, porque contamos con una cantidad insospechada de datos, de millones de datos, de trillones de datos que cada uno de nosotros generamos diariamente con nuestras intervenciones a partir de la tecnología. Entonces, ¿cómo vincular el Big Data, la inteligencia artificial, con la psicología, con la neurociencia, con la antropología, con la sociología, con diferentes ramas de los saberes más blandos y no necesariamente más duros asociados a la tecnología dura? Es de lo que se trata esta incorporación de ciencias de la conducta, de ciencias del comportamiento, al mejor diseño de las políticas públicas.
Pueden ser intervenciones de muy bajo costo y muy alto impacto. Y esto es muy importante para América Latina, es muy importante también para la Argentina. Pensamos muchas veces las políticas públicas simplemente con los grandes números de un presupuesto, con la billetera del Estado para la distribución de aspectos materiales o de aspectos presupuestarios. Pero si esas políticas públicas no tienen en cuenta los detalles, cómo son percibidas, cómo son recibidas por aquellos beneficiarios en términos psicológicos, cognitivos, de actitudes, de emociones, muchas veces esos impactos se diluyen y terminan siendo hasta incluso contraproducentes. Estamos convocando y les agradecemos muchísimo a estos académicos porque de alguna manera van a ser protagonistas de la serie de experimentos, de intervenciones que vamos a estar contribuyendo a respaldar como parte del concurso que vamos a estar anunciando al fin de esta actividad. Son ellos y ellas las que le van a dar sentido a esta unidad de ciencias del comportamiento que estamos lanzando en el ámbito del Consejo Económico y Social y de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Lo hacemos con pluralidad, lo hacemos entendiendo que esto es una política de Estado que está más allá de cualquier tipo de actividad partidaria o actividad sesgada, y lo hacemos obviamente con mucho orgullo también porque contamos con la participación hoy de tanto el profesor K. Schustein como David Halpern, que van a estar contándonos lo bueno y lo interesante que están haciendo a nivel mundial. No quiero dejar de mencionar que este tema en el año 2017 adquirió de alguna manera ciudadanía global en el ámbito académico, porque fue Richard Thaler cuando recibió el Premio Nobel de Economía el que abrió una frontera distinta o le dio sentido global a una frontera distinta, entendiendo, por ejemplo, que la economía no es una cuestión solamente de cálculos matemáticos que convierten a los seres humanos en fríos decisores racionales, sino que también es una cuestión de emociones, es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de conductas que tienen profundas implicancias psicológicas. En definitiva, entonces, si no quiero abundar mucho más en el uso de la palabra, celebro especialmente el lanzamiento de esta unidad, nos llena de orgullo hacerlo en el ámbito del Consejo Económico y Social. Estos son temas de futuro que comienzan hoy. Iván Budassi va a estar también trabajando muchísimo en esta unidad porque ha hecho un gran esfuerzo para que se concrete, y lo celebro en nombre del Consejo Económico y Social que esto se pueda hacer de la mano en esta primera instancia del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos está brindando un apoyo muy importante. Vamos a sumar a otras instituciones también en el camino. El Banco Mundial ha trabajado muchísimo, Naciones Unidas acaba de lanzar una red que nosotros vamos a estar también formando parte, y lo vamos a hacer de la mano de los expertos nacionales, que son los que pueden enriquecer muchísimo esta tarea como argentinas y argentinos que quieren lo que queremos todos. Un Estado más sensible, más inteligente, que sea en definitiva más humano y que no esté simplemente pensando en un modo, diríamos, atado exclusivamente a los grandes números del presupuesto. Detrás de los grandes números hay personas y eso es lo que tiene que atender, y ese es el gran desafío que nos brinda la ciencia del comportamiento para hacer estas intervenciones muchísimo más eficaces, en definitiva muchísimo más humanas, que es lo que todos queremos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, como decía Gustavo, aquí tenemos una gran cantidad de expertos, pero también muchas personas que tienen algún conocimiento y que se han interesado por este tema últimamente, y por eso sería bueno pensar qué vamos a charlar hoy. Bueno, como decía Gustavo, en 2017 hay un hito fundamental que es el de Richard Thaler ganando su Premio Nobel de Economía, pero también en el año 2002 Kahneman gana su Premio Nobel de Economía, siendo el primero que no tenía ninguna formación de grado como economista. Kahneman es un psicólogo israelí que enseña en los Estados Unidos. Luego, en el año 2007, con alguien de los que vi que ya está con nosotros en la pantalla, que es el profesor Katsanstein, junto con Thaler, escribe uno de los libros basales de la ciencia del comportamiento, el libro NAT. Luego, en el año 2019, tres estudiosos, Duflo, Banerjee y Mayer, ganan otro premio Nobel aplicando muchas de las técnicas de la ciencia del comportamiento. Ya tenemos entonces más de 30 años en los cuales esto está en el mainstream
no solo de la ciencia, no solo de la academia, sino también en las organizaciones estatales. De hecho, en el año 2010 se funda el Behavioral Insight Team, el equipo dentro del gobierno del Reino Unido más prestigioso, y que también, Gustavo, va a estar ayudándonos a formar nuestra naciente agencia, nuestra agencia que en el día de hoy se ha firmado la resolución que se la crea. Bueno, ya hace mucho tiempo que está en la consideración internacional, reitero, no solo de la academia, sino también de las políticas públicas. Porque lo que la ciencia del comportamiento nos ha preguntado es si efectivamente el hombre es esa persona racional, esa persona que toma decisiones sopesando los pros y los contras, luego de realizar esta tarea reflexiva, si efectivamente decide de una manera que le conviene a sí mismo. ¿Es este el modo real en que las personas piensan? Y veamos que la verdad que cuando nosotros planificamos alguna política pública o alguna actividad particular, siempre pensamos que decidimos de esta manera, consciente, reflexiva, meditada. Ahora bien, lo interesante que ponen en evidencia la ciencia del comportamiento es que nosotros a veces realizamos este tipo de pensamiento, pero quizá la mayoría de las veces reaccionamos de diferente manera, automática, no tan reflexiva, que responde a los incentivos y que no busca siempre nuestro interés individual, que está también cegada por algún error de comunicación, que también tiene algún problema vinculado a la planificación, que por allí valora más la satisfacción inmediata que un beneficio posterior que nos puede ser mucho más útil. Pensemos cuánto nos cuesta ahorrar o cuánto nos cuesta mantenernos en una dieta. Y reitero, no solo descubren estas cuestiones que quizás son un poco obvias la ciencia del comportamiento, sino dice que estos sesgos que nos hacen equivocarnos de una manera consistente son sistematizables. Entonces pueden ser estudiados y pueden ser utilizados para la formulación de las políticas públicas. Y el otro punto interesante es que las personas en todo el mundo tenemos características similares, pero también hay que ver si estos hábitos, estas costumbres, El problema que se observaba en Trelew es que si bien teníamos un sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, había una baja tasa de separación en origen en los domicilios de los vecinos, ¿no?, de la ciudad. Entonces, ahí surgió la propuesta entre la Dirección de Gestión Ambiental y el Instituto de Desarrollo Alemán y el Banco Mundial en hacer un estudio de comportamiento para ver cuáles eran las barreras que existían y que limitaban justamente este aprovechamiento de los residuos en la planta, ¿no?, para enviarlos posteriormente a su reciclaje. Se hizo en un primer lugar una encuesta de comportamiento. Se visitaron unos 300 hogares más o menos, en los que se le hicieron distintas preguntas, ¿sí?, para ver justamente, determinar específicamente cuáles eran estas barreras. Lo que se determinó en el estudio fue que las barreras más importantes eran justamente estas: no saber cuándo pasa el camión y cuándo tienen que sacar los secos, y bien cómo hacer la separación. Así, diseñamos calendarios magnéticos que la gente podría poner, por ejemplo, en su heladera, y que incluían información para abordar las barreras identificadas. Por ejemplo, hicimos que los mensajes fueran personalizados, fueran recíprocos y empáticos, y con esto motivaran la acción correcta.
Lo segundo es que simplificamos la información relacionada con todo el proceso de reciclaje y cómo hacerlo, y establecimos claramente cuáles eran los beneficios de separar y los costos de no hacerlo, tanto a nivel individual como a nivel social. Y por último, agregamos señales visuales para que fuera más fácil de recordar el cronograma de recolección y el día específico de recolección. A partir de este proyecto tuvimos la posibilidad de poder mejorar desde todo punto de vista todo este proceso de separación que nace a partir de una idea, de un imán, el cual es colocado en las diferentes heladeras, diferentes espacios de los domicilios de los trelewenses, y realmente ha ayudado muchísimo a dicho proceso, principalmente para la planta de separación, para poder concientizar, para poder tener resultados estadísticos importantes para la ciudad de Trelew. Hubo un aumento de un 14% y en algunos casos un poco más de la respuesta de los vecinos, ¿sí?, a este material, a esta intervención. O sea que fue un impacto muy grande realmente en los vecinos de Trelew. Bueno, allí vemos que está el profesor Sandstein para salir. Le agradecemos primero a CAS que haya tomado este tiempo. La verdad que cuando pensamos en qué decir de Sandstein es muy difícil. Él solamente en Wikipedia tiene registrados 55 libros. Ha escrito artículos que se cuentan por cientos. Él es un profesor de Derecho Administrativo que ha trabajado mucho en temas estrictamente regulatorios. Luego se dio cuenta que efectivamente esta relación de causa-efecto, que muchas de las normas que él tenía que analizar no se cumplían en la realidad, y pasó entonces a interesarse profundamente en la ciencia del comportamiento y escribió un artículo sustancial sobre las interacciones entre la ciencia del comportamiento y derecho, que dio el nacimiento de una nueva rama que se llama el Behavioral Analysis of Law. El profesor Sandstein trabajó como jefe de la Oficina Regulatoria de los Estados Unidos con el con el presidente Obama, con quien trabajó y enseñó en Chicago, y ahora es asesor principal del presidente Biden en materia de reforma migratoria. Profesor Sandstein, ¿está por allí? ¿Lo escuchamos? Thank you so very much. Muchísimas gracias. Le agradezco particularmente por tolerar la cuestión idiomática. Gracias por eso. Y la verdad que es un honor enorme poder hablar con ustedes este día histórico. Es un honor personal y un honor profesional porque he podido visitar Argentina. No hace tanto les cuento que estuve en Argentina y aprendí muchísimo allí. Me inspiró el trabajo y la creatividad y la decisión y lo brillantes que son la gente que encontré en la visita. Lo que hemos hecho en las últimas décadas es explorar políticas para seres humanos, no para robots, no para gatos, no. Desde los 70 aprendimos de las psicólogos conductistas, mucho sobre las especies. Los seres humanos muchas veces se pone el foco en ellos hoy y no mañana. Se llama el sesgo del presente. Y esto tiene grandes problemas con respecto al bienestar económico y a la salud. Los seres humanos tienden a demorar, a no decidir, a postergar, ya sea cambiar de trabajo o cambiar un imán en la heladera o cambiar de educación. Los seres humanos tienden a tener demasiada confianza, a ser sobreoptimistas. Esto se ve en los últimos meses, en tiempo real. A veces son buenas características. Si uno es optimista y tiene confianza, bueno, a uno en general le va mejor. Si uno es temeroso, se desespera, no es así. Pero la sobreconfianza, el sobreoptimismo son un problemón. Lo bueno es que el entender la forma en que los
seres humanos difieren de los robots y los gatos, nos ayuda a lograr el bienestar económico en forma que va más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Con respecto a las políticas comportamentalmente informadas, la cuestión sería darles algunos ejemplos de políticas que toman la forma de simplificaciones crecientes de las necesidades. Son políticas simples que involucran grandes cambios, no pequeñitos los cambios. En Suiza, con respecto a los problemas ambientales y el cambio climático, ha habido una iniciativa por la cual los hogares y los negocios se inscriben automáticamente en la limpieza o la energía limpia. La energía limpia es un poco más cara y si la gente quiere cambiar a una energía más sucia, más barata, pueden hacerlo. La evidencia muestra que esto ha sido un éxito de política brutal. La gente prefiere y retiene las fuentes de energía limpia a pesar de que es más caro. En mi país tenemos programas para brindarle a los niños pobres desayunos y almuerzos gratuitos en el colegio. Es un programa que muchos padres no han aprovechado, no han inscrito a sus hijos. Nuestro cambio de política fue decir, si saben que son elegibles, automáticamente lo son. No tienen que inscribirse, es automático. Y como resultado de esa política, más de 15 millones de niños disfrutan de forma gratuita comida saludable, nutritiva, a la cual tienen derecho. Y los programas de gobierno no me hacen llorar, les cuento, pero esto casi que me saca lágrimas, porque yo hablo en mi carácter como académico, no como funcionario estatal, pero les digo que en este tipo de programa hemos pedido información al público para ver las formas de eliminar barreras y cargas en la cuestión migratoria, barreras injustificadas, cargas injustificadas. Y ya recibimos más de 7.000 comentarios de la gente que señalan distintas cargas de múltiples tipos y eso nos ha impulsado a tomar medidas, eliminando barreras que están de muchos tipos que están teniendo efectos contrarios en mucha gente. La reducción de las barreras muchas veces implica la promoción de la libertad. Y el último ejemplo lo tomo del ámbito educativo. Simplificando las cosas, simplificando que la gente tenga acceso a las oportunidades educativas y darles la posibilidad de aprovecharlo, simplificando el proceso, hemos tenido el mismo impacto que al aumentar las oportunidades de la educación, que si hubiéramos tenido dándole a cada estudiante miles de dólares. Hay que simplificar. Eso no cuesta nada, básicamente. Ha tenido el mismo efecto en que los estudiantes vayan a la universidad que lo que hubiera ocurrido si le hubiéramos dado a cada uno de esos estudiantes miles de dólares. Son áreas donde se reduce la pobreza, se protege el medio ambiente, incluso el cambio climático, la inmigración, el flujo de la gente transfronteras. Hemos tenido un éxito sustancial en un poco tiempo, pero hay tanto para hacer, ¿no es así? Lo que quiero llamar la atención de ustedes ahora es un concepto nuevo, sobre el cual está trabajando en Estados Unidos y muchas naciones. Y este concepto es sludge. Sludge se define en el diccionario como un barro húmedo, grueso, pesado, blando o una mezcla similar de componentes líquidos y sólidos. Pero yo no me refiero a este barro pesado, húmedo, pegajoso. Me refiero a una analogía del comportamiento, la burocracia, el comportamiento de la gente, los formularios, los requisitos de entrevistas que no son en persona, que funcionan como una barrera que separa a los seres humanos de algo que les puede cambiar y mejorar la vida. En muchas naciones, la tasa que implica educación, recursos humanos,
es decir, la tasa en que la gente toma estas posibilidades es del 40 al 60%. Yo estudié literatura en la universidad, no matemáticas, pero yo sé que si estamos hablando de un 40 al 60%, eso significa que el 40% de la gente no obtiene los beneficios pertinentes. Una razón es sludge, este barro, este fango. Hemos hecho una auditoría en Estados Unidos para tratar de evaluar la magnitud de la cuestión burocrática y nos da 11.000 millones de horas de inversión en burocracia. Y esto lo enfrenta la gente que está tratando de obtener permisos, licencias, autorizaciones, cuidados médicos, enfermeras, choferes de camión, estudiantes. El sludge, este fango que llamo sludge, es una ficción, crea una pared entre los seres humanos y algo bueno. Y sería una pared espantosa, aun si los seres humanos fueran como robots totalmente racionales. Pero sabemos, a partir de las ciencias del comportamiento, que hay unos bravos 4 elementos que le hacen la guerra al sludge, a este fango. La primera es el prejuicio actual. Si la gente se enfoca hoy en vez de mañana, no va a ser la burocracia. Luego, la demora, el demorarse, el dejar para mañana lo que se podría hacer hoy. Si lo hace, la gente lo deja para mañana y el mañana nunca llega. El tercero es inertia, que es una fuerza poderosa que si la gente tiene que hacer algo difícil, muchas veces no lo harán. Y la segunda es sobreconfianza, sobreoptimismo. La gente cree que lo va a hacer, pero no sé si lo hace. El tercero, hablábamos de inercia. Entonces, el cuadro general de sludge, a veces la gente está confusa, mucho más confusa de lo que pensamos los abogados. La gente a menudo lucha contra eso. Si hay formas, que hay formularios para llenar o gente con la que tienen que hablar, eso les da miedo. Y si la gente tiene miedo, está paralizada. También sabemos, y esto es del trabajo más interesante dentro de las ciencias del comportamiento, que los seres humanos tienen poca atención. No solamente tenemos poco dinero, tenemos poca atención disponible. Y esto significa que si estamos ocupados, o estamos enfermos, o somos viejos, o estamos solos, o tenemos hambre, o somos pobres, nuestra capacidad de prestar atención a estas cargas administrativas, a este fango, a este sludge, es muy débil. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Sugiero que necesitamos dos cosas: auditorías de este fango que llamo sludge y reducción de este fango que llamo sludge. En el mundo entero hay que hacer catálogos para ver el nivel de este fango que llamo sludge, analógicamente hablando, cómo pesa sobre la gente que tiene que luchar contra él, y también los mismos funcionarios públicos. Necesitamos, habiendo hecho la auditoría del sludge, de hacerle la guerra al sludge, a este fango sludge, una buena guerra con honor, porque esto saca una barrera comportamental que a menudo separa a los seres humanos de algo que necesitan. I was in the White House just a few years ago, and we had a series of talks on behavioral science and policy informed by behavioral science. And the great Daniel Kahneman gave a talk in which he said something I'd never heard before. He said in the 1930s, people who were interested in human psychology were starting to think not, how can we push people to do what's better for them? But we're thinking instead, if you want to change behavior, think, why aren't they doing it anyway? And remove the obstacle. La idea de los 30 es con frecuencia el mejor camino para política es pensar con respecto a salud, educación o empleo, porque la gente lo está haciendo de todas maneras, y eliminar el obstáculo. Eso es un buen slogan para políticas basadas en el comportamiento. Lo último que me gustaría decir es que en este año
de la pandemia, este periodo de enfermedad y de lucha, hay una pregunta que es, ¿cuál es la mayor bendición que tienen los seres humanos? De todas las cosas que nosotros disfrutamos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más fundamental? Bueno, hay muchas respuestas razonables a esta pregunta, pero yo creo que este mes, en julio de este año, un candidato para la respuesta es una palabra de 4 letras y la palabra es tiempo. Entonces, encontremos formas de darle a los miembros de la especie humana más de esto, más tiempo. Muchas gracias. Ha sido inspirador y nos ha dado a quienes trabajamos en el gobierno una nueva tarea, esta de luchar contra el SLAPS, contra estas cargas administrativas que le quitan tiempo y vida a la gente. Pero yo sé que usted tiene ahora, nos ha dado un pedazo de su tiempo, se lo ha quitado al almuerzo y ahora tiene que volver a una reunión, pero nos han preguntado, de las muchas preguntas que hemos recibido por YouTube y por Zoom, voy a hacerle solamente una que me parece interesante para luego ya nuevamente agradeciéndole liberarlo para que pueda cumplir con sus obligaciones. Se nos pregunta si estas herramientas de la ciencia del comportamiento, y quizás porque muchos de los ejemplos que se nos dan son del mundo desarrollado, se pueden aplicar en los países en desarrollo o de ingresos medios, como se lo cataloga a la Argentina, o son quizá una etapa superior que se puede aplicar únicamente en los países ricos. Ya con esta respuesta lo libero y nuevamente le agradezco. Reitero, sus palabras han sido muy inspiradoras para quienes estamos en el gobierno y para también quienes están escuchando hoy esta charla suya. Así que ya muchísimas gracias, profesor Sandstein. Thanks to you. Is there translation? Can you hear me now? I can indeed. Well, the question I ask is if you think after... La pregunta que hice, hubo un problema con el sistema que no permitía desmutearse, entonces decía, la pregunta es, si las ciencias del comportamiento son útiles para ser aplicadas en países del tercer mundo o países de ingresos medios como Argentina o en países en desarrollo. Porque tenemos justamente esta pregunta que se hace en nuestro canal de YouTube. La mayoría de los ejemplos los dan los países desarrollados, los ejemplos de Suiza, por ejemplo, ¿no? De Estados Unidos, habló usted de ellos. ¿Les parece que estas herramientas servirían acá en Argentina o en otros países en desarrollo? Gracias por esa pregunta y gracias por ese muy buen inglés. Absolutamente, totalmente, sí. El gran trabajo que se está haciendo en ciencias del comportamiento se ha hecho en países en desarrollo durante los últimos años. Claro que sí, muchísimo trabajo sobre la reducción de la pobreza, sobre la salud. El mejor trabajo se hizo en los países en desarrollo. Y el motivo por el cual sirve y es tan fabuloso hacer el trabajo en países en desarrollo es que los seres humanos son seres humanos. Es decir, si nos desafían, digamos, a ver por sesgos presentes, actuales, que por ahí nos llevarían a descuidarnos o estamos imbuidos en inercia. ¿Qué diferencia hay entre la gente en los países ricos y en los países en desarrollo? No hay diferencia, son todos seres humanos. Yo diría que el trabajo más interesante en los próximos 10 años con resultados prácticos va a ser hecho en países en desarrollo. Y tengo mis esperanzas puestas en que Argentina, bueno, no solo mis esperanzas, estoy absolutamente esperando que Argentina sea líder en este tema en los próximos años. Muchísimas gracias, profesor Sandstein. Yo lo conocía ya por el 2002 y esta inspiración que nos da ahora fue la misma que encontré la primera vez
que lo vi, y sobre todo en ese paper que les comentaba, que es Behavioral Analysis of Law, que aplican al derecho las herramientas de la ciencia de la conducta, realmente ha sido revolucionario. Pero bueno, volvamos ahora al pago, volvamos a la Argentina. Tenemos ahora un ejemplo muy interesante desarrollado por SENASA, así que les pido que se queden un segundito para verlo en el video. Por favor, adelante con el video. Nuestro objetivo consistía en incrementar la cantidad de productores adheridos al plan de control de tuberculosis. Esta enfermedad genera $7 millones de pérdidas económicas por año, hace que se desechen 19.000 kilos de carne por día y además puede llegar a ser un problema de salud pública. Para profundizar el análisis del problema, decidimos hacer una exploración en terreno y mediante entrevistas en profundidad logramos observar a los diferentes actores involucrados. A partir de estas entrevistas identificamos al veterinario privado como un actor clave en el que debíamos trabajar para corregir su comportamiento. Para abordarlo, aplicamos la metodología TESTS del Behavioral Insights Team. El primer paso de esta metodología es target o definir el objetivo. Para nosotros era claro, reducir la tuberculosis bovina. La gran pregunta era cómo. Para esto formamos un equipo interdisciplinario con miembros de SENASA y del equipo de innovación pública del gobierno argentino y creamos un flujograma mapeando las decisiones claves del proceso de tuberculinización. En resumen, los productores debían contratar veterinarios privados para diagnosticar a los bovinos y en caso de que alguna vaca sea positiva, debía ser separada y eliminada del resto del ganado. La estrategia elegida fue el envío de correos electrónicos a los veterinarios privados de diferentes regiones estas previamente analizadas en cuanto a la implementación del Plan Nacional de Tuberculosis Bovina. Los correos electrónicos contenían diferentes mensajes. Uno de ellos, enviado a una de las regiones, contenía información acerca de la enfermedad, la importancia de controlarla, su impacto en la producción animal, en el comercio internacional y en la salud pública. Mientras que el otro mensaje, dirigido a los veterinarios de la otra región, contenía información de carácter más punitivo, advirtiendo sobre las sanciones que le caben a aquellos que incumplen las normas sanitarias establecidas. En base a los resultados que se logró con uno y otro mensaje, medidos con un indicador previamente establecido que consistía en ver el incremento de establecimientos adheridos al plan de tuberculosis, se eligió por uno de estos mensajes para aplicarlo de manera más masiva. La verdad que está muy buena la iniciativa de aplicar ciencias del conocimiento para resolver problemas viejos con herramientas nuevas. Y mi gusto más grande es haber visto equipos interactuar de una forma completamente distinta a la anterior, por ser de múltiples profesiones, por ser de miradas distintas, de culturas distintas, pero para resolver un problema grande que estábamos analizando. Y siempre me viene la idea de con estas cosas tenemos que enamorarnos del problema, no de las herramientas para resolverlo, porque las herramientas van cambiando y el problema a veces lo seguimos teniendo ahí. Gustavo Vélez, el secretario, aclaró, ni bien comenzamos esta charla, no hubiéramos estado hoy aquí si no hubiéramos tenido el fuerte apoyo de otro profesional que hoy se nos mancó para venir, que se llama José Nesis, pero también sustancialmente del BID. El BID ha establecido una cooperación técnica junto con INECO en la República Argentina para llevar adelante y promover la aplicación de la ciencia del comportamiento en toda Latinoamérica. Está con nosotros y hemos trabajado este último año y medio empujando el carro para poder festejar lo que estamos
celebrando hoy, que es la creación de la Unidad de Ciencia de Comportamiento y Políticas Públicas, es Fernando Torrente. Fernando es el director científico de la Cooperación Técnica BID y de la Fundación INECO para la Ciencia del Comportamiento, y es también es decano de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Fundación Favaloro. Así que, Fernando, muchas gracias por estar por nosotros y te dejamos presentar este panel, por favor. Muchas gracias, Iván, por la presentación y por la invitación para ser parte de este lanzamiento. Como muy bien Iván dijo, estoy aquí como parte de una cooperación técnica, la del BID Fundación INECO, en la cual venimos trabajando desde 2018 para hacer una diseminación e implementación de actividades de ciencia del comportamiento en toda la región, y estamos muy honrados de poder apoyar esta iniciativa porque creemos que es un hito muy importante para la Argentina, la creación de esta agencia y todo lo que va a suponer contar con una unidad que permita a los que trabajamos desde el lado de la ciencia del comportamiento articular esfuerzos para mejorar las políticas públicas. Realmente es un honor, y junto a nosotros en esta mesa, en este panel, va a estar compartiendo una conversación la doctora Florencia López-Bó. La doctora Florencia López-Bó es economista líder del sector de protección social y salud del Banco Interamericano de Desarrollo, coordinadora del Grupo de Ciencias del Comportamiento del BID en el área de salud, y también es una de las directoras de esta cooperación técnica. Es un placer tenerla a Florencia aquí. Vamos a conversar un poquito sobre el trabajo del BID en la región y las ciencias del comportamiento. Florencia, no sé si ya estás por allí, para que podamos iniciar la conversación. Hola, acá Florencia. estoy. Hola, ¿cómo están? Hola, encantado de recibirte acá para compartir este espacio. La idea es charlar un poquito sobre la agenda y el rol de la ciencia del comportamiento para el BID en el sector de salud y en el sector social. Así que, si te parece, empezamos. Te pregunto, la primera pregunta es, ¿qué rol juega, qué espacio tiene en la agenda del BID en el sector social y de salud la ciencia del comportamiento? Claro, Fernando. Antes que nada, buenos días a todos y agradecer. Es un placer estar el día de hoy con ustedes para el lanzamiento de esta Agencia de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas con la Secretaría de Asuntos Estratégicos y el Consejo Económico y Social de la Presidencia de la Argentina y la Fundación INECO. De verdad, muchísimas gracias, Iván, Fernando y Gustavo. En medio de esta terrible situación que se está pasando en América Latina por la pandemia, en el Banco Interamericano de Desarrollo seguimos trabajando y colaborando con nuestros países para apoyar su proceso de recuperación. Visión 2025, Reinvertir en las Américas, es el plan estratégico del BID para ayudar a la región a encontrar un punto de inflexión durante estos momentos de crisis y aprovechar las posibilidades que tenemos ante nosotros para alcanzar esta recuperación, reinversión y beneficios de desarrollo a largo plazo. Y menciono esto porque en este contexto de recuperación, hace ya unos años, desde el sector social y el Departamento de Investigación del BID, vimos el potencial de las ciencias del comportamiento, no solo para nuestra agenda analítica de conocimiento, sino también para la agenda operativa de un banco de desarrollo. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en entender cómo la agenda conductual puede complementar nuestra agenda tradicional de políticas y hasta qué punto solucionar problemas complejos del desarrollo. Y esto nos ha llevado realmente a estar en la frontera del conocimiento en la región. Ya tenemos más de 50 proyectos a escala en casi todos los países de la región, en casi todos los temas prioritarios del sector social, como son la educación, la salud, la migración, la protección social, pero también en recolección de impuestos, en conservación de energía, los temas que mencionaban Sanstein y Gustavo. Algunos de estos proyectos, de hecho, fueron diseñados desde el comienzo con una evaluación de impacto rigurosa, lo que está muy alineado con la convocatoria que se anunciará esta tarde. Este es realmente un trabajo que en el BID hemos tenido frutos, resultados concretos y que de verdad está cada vez más integrado en nuestras operaciones, Fernando. ¿¿Podrías contar algunos de esos proyectos, darnos algunos ejemplos, alguna
especificaciones para poder tener una idea de en qué cosas han estado trabajando? Por supuesto, te cuento brevemente, quizás con una introducción al principio. Tradicionalmente nuestras operaciones en el banco y en las organizaciones internacionales tratamos de modificar comportamiento mediante cambios que llamamos estructurales, ¿no? Como son los incentivos o las regulaciones. Fumar es malo para la salud, entonces elevábamos muy alto el impuesto al tabaco. Pero les quiero dar un ejemplo de algo más conductual. Sabemos que la anemia es un grave problema de salud pública en Centroamérica, particularmente para los niños. En ese contexto, la iniciativa Salud Mesoamérica de mi sector entregó exitosamente micronutrientes para atacar el problema de la anemia en casi el 85% de los hogares elegibles. Muy bien, tradicionalmente nuestro trabajo hubiera terminado ahí como banco, se habría abordado el problema del desarrollo de esa manera, tradicionalmente. Pero, ¿qué pasa? Cuando fuimos y medimos los hogares, solamente un cuarto de esos hogares estaban consumiendo apropiadamente los micronutrientes, dándoselos de buena manera, de una manera correcta a sus niños. Y esto es dramático, porque primero se malgastaron los recursos públicos y segundo, la anemia sigue teniendo un nivel inaceptablemente alto en Centroamérica y en muchos otros países de la región. Las ciencias del comportamiento nos permitieron entender y atacar los sesgos que generaron todas estas ineficiencias. Otro ejemplo en América Latina, menos del 50% de los trabajadores en la región ahorran para su retiro. El laboratorio de ahorro para el retiro de nuestra unidad de mercados laborales ha aprovechado plataformas digitales como Cabify en Perú o Afore Móvil en México para impulsar a los usuarios, a los trabajadores, a participar en esquemas de ahorro voluntario, con metas específicas que atacan sus sesgos de presente. Otro ejemplo en tema de educación y género, muy aplicable a muchos países en la región. Solo 3 de cada 10 niñas se gradúan en las áreas de ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, lo que se llama STEM por las siglas en inglés. En México, con la Secretaría de Educación, los colegas de la unidad de género, se enviaron cartas personalizadas a las mujeres, a las niñas, en la escuela secundaria, pero no a todas las niñas, a las niñas que tenían un alto rendimiento en materias científico-matemáticas, impulsándolas a estudiar estas carreras en la universidad. El objetivo era reducir los estigmas relacionados a los estereotipos de género y la autoconfianza, mostrándoles a través de historias de modelos femeninos cercanos que ellas realmente podían prosperar en estas áreas. Por último, tema de la eficiencia del gasto público en salud es muy importante para los gobiernos hoy en día. Y en Argentina, también un problema persistente es el de la sobreprescripción de medicamentos, que no ayuda a que el gasto público sea eficiente. Entonces, junto con la Fundación INECO, contigo, Fernando, y muchos otros colegas, y con PAMI, enviamos correos electrónicos a los médicos de cabecera informándoles sobre su nivel de prescripción en comparación con sus pares. Usar correos electrónicos fue muy novedoso porque toda la literatura previa usaba correos físicos, cartas físicas como en Inglaterra o en Estados Unidos, lo cual significa un costo de 0. Quisiera entonces que vean un video muy interesante que muestra los resultados de este gran proyecto. En estudios previos realizados a partir del sistema electrónico de prescripciones del PAMI, se observaron niveles muy altos de indicación de algunos medicamentos para el tratamiento de los trastornos cognitivos que no contaban con suficiente evidencia médica. Años atrás, algunos estudios indicaron que esos medicamentos podían llegar a ser útiles, pero estudios posteriores mostraron que no existía evidencia suficiente para seguir utilizándolos. La primera pregunta que nos hicimos era tratar de entender por qué los médicos seguían prescribiendo estas drogas. Cuando una medicación se lanza o se presenta como una opción terapéutica promisoria, la fuerza de esa información, la diseminación de esa información en la literatura es muy fuerte. Esa información alcanza a muchas personas, pero cuando se demuestra su inefectividad, muchas veces los estudios no son publicados o no son publicados en revistas de la misma importancia, o esa información no trasciende y no se disemina en los congresos médicos.
La educación médica continua, las formas tradicionales de educar a través de cursos, de congresos e inclusive los cursos online llegan a un porcentaje limitado de médicos y muchos de ellos quedan afuera de la nueva información actualizada. Para sortear esta brecha de información, intentamos alcanzar a la mayor cantidad de médicos de cabecera de PAMI posible con información sencilla, clara y actualizada. Enviamos al 25% de médicos que más prescribían una de las drogas no recomendadas un correo electrónico con información actualizada sobre el uso de esta droga con referencia a los últimos trabajos que mostraban que ya no se consideraba una droga eficaz para el tratamiento de los problemas cognitivos. Junto con esta información, enviamos un mensaje comparando el nivel de prescripción de cada médico con el nivel de prescripción de sus pares, de sus colegas. Esta comparación, este mensaje, se denomina comparación de pares o norma social. Significa que las personas, para guiar nuestra conducta, utilizamos la información de cómo se comportan las personas que están alrededor nuestro. Como resultado de esta intervención, los médicos que recibieron el correo electrónico redujeron su nivel de prescripciones un 11% en comparación con los médicos que no lo recibieron. En términos reales, esto significó una reducción de 5.000 prescripciones durante los 6 meses que duró el estudio y un ahorro estimado anual de $250.000 con solo el envío de 2 mails. La intervención mostró que es posible mejorar la práctica clínica de acuerdo a la evidencia utilizando una intervención de ciencias del comportamiento sencilla y de bajo costo. Buenísimo, Florencia, después de ver el video de este trabajo que hicimos juntos, te quería preguntar cómo sigue el proyecto, los programas de investigación y aplicación de ciencias del comportamiento en el BID, la agenda, cuáles son los próximos pasos del sector salud social en toda esta área, en lo que viene, en el tiempo desafiante que viene, tal como vos lo expresabas antes. Sí, exactamente. Actualmente con la pandemia del COVID, América Latina y el Caribe enfrentan la crisis socioeconómica más grave vivida en los 61 años de historia del BID. Desde el banco vemos esto como una crisis, en esta crisis una oportunidad para tener un efecto transformador en la región mediante la adopción de una senda de recuperación y reinversión como lo establece esta visión 2025 del Grupo BID. Para lograrlo, las ciencias del comportamiento son aún más relevantes durante la pandemia, tanto inicialmente para fomentar conductas individuales preventivas y así evitar el contagio, pero también ahora en algunos países para las reaperturas, restablecer las conductas más normales pre-pandemia. Doy un par de ejemplos de hacia dónde estamos yendo. Hemos trabajado mucho con los países en temas de comunicación efectiva, pero también en la interacción de las agendas digitales y conductuales. Por ejemplo, apoyamos a la Secretaría de Tecnología e Innovación de San Pablo, Brasil, en el diseño de intervenciones de mensajes de texto, apuntando a incrementar el uso de máscaras y el distanciamiento con una evaluación experimental. Aprendimos que los mensajes que destacaban el deber cívico de las personas fueron los que más movilizaron a la gente a mantener esa distancia social y utilizar barbijos. Esto resultó más efectivo, el deber cívico, que mensajes que, por ejemplo, trabajaban o enfatizaban el riesgo individual o las normas sociales, como fue el caso del PAMI. En temas de tecnología, trabajamos sobre esto de los defaults, como mencionaba el profesor Sunstein con la energía verde, pero aplicado a las aplicaciones de rastreo de contactos COVID. Y lo que vimos es que estas opciones de default, o sea, en este caso que la aplicación está en nuestro teléfono y nosotros la podemos desinstalar, si así lo deseáramos, esto aumenta significativamente la probabilidad de que la app esté efectivamente en el teléfono de los latinoamericanos. En definitiva, Fernando, el BID
tiene una agenda de trabajo consolidada en este campo, que seguimos aplicándola a los temas de la pandemia en la actualidad, pero una lección que no quería dejar de mencionar y central de todo este trabajo es que pensamos que vale mucho la pena incorporar los aprendizajes de esta agenda en el diseño de políticas públicas. Esto no quiere decir que todas las intervenciones conductuales van a tener éxito. Esta es simplemente una herramienta más de todo el espectro de políticas públicas, pero valen la pena porque, como decía Gustavo en la apertura, cuando funcionan son tremendamente costo efectivas. Y también lo vimos en el video de Pam. Por eso es que desde el BID apreciamos y felicitamos el lanzamiento de esta agencia que ha organizado la SAI, el Consejo Económico y Social, y destacamos también la apertura del gobierno argentino para acoger una línea de trabajo tan innovadora, tan nueva, tan de punta, y crear en su seno esta nueva área para seguir descubriendo la ciencia y estudiando ideas y elaborando acciones. Y decir que como banco estamos encantados de apoyar esta iniciativa y seguir trabajando con la SAE, con ustedes, y queremos que esta sea una agenda de trabajo conjunta entre el BID, nuestros gobiernos, hacedores de política y académicos, y por eso estamos muy contentos de estar hoy aquí para acompañarlos en este evento. Muchísimas gracias. Florencia, te agradecemos muchísimo todas tus experiencias que has compartido con nosotros y las del banco. Te agradecemos tu presencia y el tiempo que nos has dedicado, pero sobre todo te agradecemos todo el apoyo que venís dando aquí a este área para desarrollarlo en Argentina y este apoyo futuro que contamos seguro y que va a seguir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, no estoy en imagen, pero quería agradecerle. Muchas gracias, Florencia, por tu ayuda. Perfecto, Iván, y quiero agregar una sola cosita para todos los que están observando la transmisión. Pueden seguir respondiendo las preguntas que les compartimos sobre ciencias del comportamiento, unos desafíos, unas pequeñas pruebas, para lo cual van a encontrar un enlace debajo de la pantalla de YouTube. Allí hay un pequeño enlace que lo lleva 2 a 3 preguntitas sobre temas de comportamiento para luego compartir en conjunto al finalizar todo el evento. Muchas gracias y ahora seguimos con la próxima actividad. Y en la continuidad de este lanzamiento le damos paso al siguiente momento del encuentro, que es la presentación de la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas a cargo de Marita Carballo, que es consejera del Consejo Económico y Social y presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Sí, ahí estamos. Ya podés. Gracias, Marita. Arranquemos nomás. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí hacer esta presentación. Desde el Consejo Económico Social nos proponemos, y está en nuestra misión, impulsar la incorporación de estas herramientas del comportamiento en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Esto es algo en el que verdaderamente creemos que es algo muy innovador, de punta, pero que ya se viene aplicando, como muy bien se dijo acá, en distintos países y también en la Argentina, y algunas experiencias tremendamente interesantes. Como lo que señalaba recién Florencia, que es altamente impactante encontrar, digamos, que apelar a lo cívico en las personas tiene mejor resultado en la pandemia, por ejemplo, que otras metodologías. Entonces, para cumplir con este objetivo ya se ha avanzado mucho, se ha constituido una red de expertos que viene trabajando desde hace varios meses, liderada por los aquí presentes, por Iván y con la colaboración de Fernando, y esta red de expertos, que son expertos que han tenido experiencias o que son académicos interesados en las ciencias de comportamiento, han aceptado o han apoyado la iniciativa junto con un apoyo y cooperación internacional para convocar a proyectos e iniciativas innovadoras para aplicaciones concretas. De lo que se trata es de que la sociedad civil
pueda hacer el aporte de su conocimiento y experiencia. Luego de eso se comenzó a pensar en algo que finalmente ocurre hoy, que es la creación de un organismo que nuclee dentro del gobierno federal esta iniciativa. Y con la fuerte colaboración de el BID e INECO se pudo avanzar en esta idea. El junio pasado, en el plenario del Consejo, decidimos proponer la formación de esta unidad que se dedicaría a analizar la implementación de estas herramientas en la Administración Pública Nacional, que gestionará la convocatoria a proyectos propuestos por la sociedad civil y que promoverá la difusión de las ciencias del comportamiento en los gobiernos provinciales y municipales. Esta unidad de ciencias de comportamiento y políticas públicas va a contar además con un consejo asesor. Este consejo asesor va a estar integrado por personas de reconocida trayectoria que colaborarán de forma honoraria con el organismo. Fundamentalmente van a apuntar en un principio al análisis desde el punto de vista ético y deontológico de las acciones y pruebas que se proponen llevar adelante. Se ha hablado bastante, recién lo mencionaba Iván también, el tema de si en la Argentina funcionarán estas herramientas que han sido ya aplicadas en distintos países del mundo, pero quizás con más fuerza o con más experiencia todavía en los países desarrollados. Bueno, como en alguna medida experta en lo que tienen que ver en los valores y actitudes y las comparaciones entre países, digo que tengo un entusiasmo muy grande en que esto va a funcionar en Argentina, pero que sin duda, como hay matices, hay actitudes y hay valores, hay aspectos culturales que difieren de sociedad en sociedad, es importante siempre hacer testeos. Entonces, apuntamos antes de escalar a probar estas herramientas en cada uno de los casos para después llevarlas a cuestiones más macro. Pero ya tenemos comprobación en el mundo de que estas herramientas son efectivas. Entonces, para cerrar, solo digo que desde el Consejo Económico Social estamos muy entusiasmados con la creación de esta unidad, con las perspectivas para la Argentina de poder trabajar en esta línea conjuntamente con todos los sectores, ¿no? Los académicos, los gobiernos, la sociedad civil. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a vos, Marita, y la verdad que nosotros estuvimos sorprendidos cuando arrancamos con nuestra convocatoria a la red de expertos, porque no solo tuvimos 150 personas, de las cuales en ya 6 reuniones no se iban, seguían trabajando, seguían haciendo aportes, sino también que muchos integrantes del Consejo Económico y Social, y te quiero agradecer a vos especialmente, a Ana María Lois y a Carolina Carrillo y a tantos otros, la gente del Gringo Castro, que también se interesaron en este tema, participaron y nos apoyaron en crear esta unidad. La unidad básicamente en 3 líneas tiene primero, bueno, la impronta del doctor Vélez, que es una austeridad absoluta en el sentido que vamos a trabajar con la gente que ya estamos aquí en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que vamos a tener algún staff mínimo que incorporar, pero luego lo que nos hemos sorprendido del apoyo y la ayuda que nos ha ofrecido la comunidad internacional para brindarnos a ver cómo las experiencias de otros países funcionan aquí. En este caso, el Poverty Lab, por ejemplo, que trabajan con los 3 premios Nobel del año 2019, el Banco Mundial, el mismo BIT, que es el Behavioral Insight Team, el organismo más prestigioso del mundo en la materia, el doctor Halpern, que es su director, va a charlar con nosotros en un ratito. Bueno, todos ellos han ofrecido colaborar para que nosotros podamos satisfacer las demandas que ya tenemos del gobierno, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía, de Desarrollo Social. Se han interesado porque conocen estas herramientas y quieren ver cómo funcionan aquí. Marita también resaltó otro aspecto esencial de este trabajo que nosotros tenemos adelante. Y también Florencia, en el sentido que antes se pensaba en la reforma estructural, se pensaba una gran política y se bajaba, digamos, con una suerte de ejército a ocupar un área de la política pública.
Lo que tiene de diferencial la ciencia del comportamiento o de particular es que primero testeamos. Vemos qué pasa en el terreno, en las escuelas, en los hospitales, o el ejemplo que hicieron con el PAMI y INECO y el BID. Bueno, empezaron a entrevistar a la gente, a mandar correos y ver esto cómo reaccionaba en la práctica. Más allá de la idea, cómo esto se transforma en realidades cuando uno va al terreno. Porque también la ciencia del comportamiento nos enseña dos cosas. Primero, que es difícil trasladar de la idea a la realidad. A veces le erramos con esto, lo cual no es un problema, porque si lo erramos en la etapa de testeo, no gastamos plata en hacer políticas que no son efectivas. Pero también que una cosa es la que la gente a veces nos dice y otras veces lo que la gente hace en realidad. Hay muchísimos ejemplos en relación a este tema que, por ejemplo, se le pregunta a la gente por qué quiere ahorrar energía y muchos dicen por la patria, porque nos interesa un mundo más verde, pero en realidad cuando uno modifica la cuenta eléctrica que reciben en su casa, lo que más le prestan atención es cuánto gastan sus vecinos y no qué es lo que pasa en realidad o estos grandes valores abstractos. Entonces, estas son nuestras líneas de trabajo que vamos a hacer dentro del gobierno. La otra es la convocatoria que se va a anunciar más adelante, que el organismo tendrá la obligación de controlar, seleccionar y luego ver cómo se ejecuta. Y la tercer pata es la red de expertos. La red de expertos, la verdad, es que tiene muchas funciones. Primero, nos ha servido para diseñar la convocatoria que se va a lanzar hoy para proyectos, con gente que está en el territorio, que está en la academia y que sabe cómo funciona esto. Luego, nos sirve también para pensar cómo insertar esto en las diferentes áreas gubernamentales, porque esto implica una nueva forma de pensar, una nueva forma de encarar los problemas, y esta red de expertos nos puede ayudar a que vayamos por las áreas de salud, por las áreas de seguridad. Digamos, la ONU el mes pasado lanzó iniciativas para aplicar esto a las áreas diplomáticas, a las áreas de conflicto, a los temas de discriminación racial, sexual, de toda naturaleza, de género. Entonces, bueno, tenemos una gran variedad de trabajo por delante por hacer. Pero bueno, básicamente la idea es que junto con quienes se están escuchando, ya sean de la sociedad civil o del sector público, empecemos a saber que esto está. Tuvimos muchas requisitorias de las provincias que creen que esta es una semilla que plantamos que puede reproducirse en organismos similares en las provincias. Reitero, bajo costo, alta efectividad en relación al costo que tiene y las posibilidades de cambio que son realmente ilimitadas. Es increíble, hay más de 200 oficinas públicas en el mundo que trabajan con esto y todos los organismos internacionales tienen una unidad de ciencia del comportamiento. Pero hablando de unidad de ciencia del comportamiento, quien es el desideratum, lo que nosotros queremos ir, lo que todas las agencias del mundo miran cuando quieren ver cómo quieren ser el Behavioral Insight Team. El Behavioral Insight Team es la unidad de ciencia de la conducta del Reino Unido y su director, que está hoy, su CEO, es David Halpern, que tiene una gran formación académica. Él estudió en Cambridge y dio clase allí, luego estuvo del 2001 al 2010 en esta cuestión tan interesante, tan desafiante y peligrosa a veces, que es la de hacer parte academia y parte aconsejar al gobierno. Estuvo en la Cabinet Office, que es la oficina del primer ministro inglés, para lograr en el año 2010 fundar como una estructura más dentro del gobierno al Behavioral Insights Team. Luego de su fundación tenía lo que los ingleses llaman la sunset provision, que si esto no andaba en 2 años tenía que disolverse. Y la verdad es que devolvió con creces esa inversión que se hizo en el gobierno británico. En el año 2015, si mal no recuerdo, el profesor Halpern escribió su libro Inside the Nat Unit, que cuenta la historia de cómo se desarrolló esta unidad. Por ello, profesor Halpern, si está usted allí, lo que queremos es que nos cuente, porque desgraciadamente va a tener que hablar con sus editores porque el libro no ha sido traducido al español, si nos puede contar de sus experiencias. ¿Qué podemos tomar nosotros en la agencia que se acaba de crear hoy en la República Argentina? Buenas tardes, doctor Halpern.
Muy bien. Espero, acá veo en mi mano, tu inglés va a ser mejor que mis deficiencias lingüísticas, me parece. Pero tengo algunas preguntas. ¿Serviría? Me han hecho llegar unas preguntas. ¿Podría ser que fuera contestándolas, las preguntas que ya me hicieron llegar por anticipado? ¿Les parece bien? Perfecto, profesor. Adelante, lo escuchamos. Entonces, ¿quieren que haga comentarios generales, si eso les viene bien, o contesto las preguntas? ¿Qué quieren que haga? Disculpen la informalidad, no tengo un PowerPoint de apoyo. Voy a hacer unos comentarios primero sobre nuestras propias experiencias, que es de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y ya hace una década de esto. Yo mismo he trabajado, ustedes tal vez lo saben, con el primer ministro Tony Blair durante 6 años y hicimos el intento hace mucho tiempo de tratar de incluir los insights compartimentales durante la administración de Blair. Básicamente, un poco controvertido, demasiado temprano tal vez, el mundo no estaba listo, de modo que tuve que esperar unos años para la administración. Al mismo tiempo, en Washington también se mostraron interesados con Cass Sunstein, a quien ya escucharon hoy, y con Obama, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez puedan ustedes aprovechar estas experiencias. Nosotros, en el 2010, todo parecía un enorme experimento. ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? De hecho, yo volví a 10 Downing Street, a la oficina del primer ministro, para considerar los proyectos. Por ejemplo, estábamos trabajando sobre el bienestar y la movilización de la sociedad civil. Y bueno, el nuevo gobierno, y si se podía hacer algo distinto con las ciencias del comportamiento. No sabíamos si iba a funcionar, ¿no? Teníamos este plazo de 2 años para Sunset, que es medio inusual para el gobierno británico, y como no sabíamos si iba a funcionar, del acuerdo con el primer ministro fue, bueno, intentamos 2 años, y si el equipo quiere sobrevivir y seguir adelante, necesitamos un retorno de un 10% sobre el costo del equipo, tiene que tener impacto por lo menos en 2 áreas principales y tiene que cambiar significativamente nuestro enfoque al gobierno. Es mucho, ¿no? Éramos solamente 7, nos pidieron mucho. Pero bueno, afortunadamente pudimos poner el clic de hecho, cumplido, en lo principal, y esto fue una gran sorpresa de que las ciencias del comportamiento tuvieron un impacto tan fuerte, especialmente en el gobierno británico, primero, y luego ahora en todo el mundo, ¿no es así? ¿Qué hacemos? Bueno, empezamos a experimentar, empezamos a probar. Y una de las preguntas fue justamente, a ver, un funcionario público, ¿qué espera del gobierno argentino y los Insight Team? ¿Cuáles son las cosas que hay que responder? Bueno, primero hay una perspectiva distinta, ¿verdad? Creo que porque como somos todos seres humanos, pensamos que tenemos que ser expertos en cómo funcionan los seres humanos. La gente en los ministerios de educación a menudo dicen, bueno, son todos expertos en la educación porque todo el mundo fue al colegio. Pero más aún con el comportamiento humano, se asume que uno entiende el comportamiento humano, que todos lo entendemos. 4 premios Nobel y más allá, incluyendo la comunidad, la gente parece que entiende y debe entender el mundo de la ciencia del comportamiento. Y cuando uno lo penetra, resulta que no es así. Y tomamos el COVID, venimos viviendo con el COVID durante los 18 meses. Claramente no es solamente una cuestión médica el desafío, no, es mucho más el comportamiento del ser humano, hacer que la gente se lave las manos todo el tiempo, que use barbijos, es decir, son cambios culturales enormes. ¿Cómo hacemos que la gente se aísle? ¿Y cumplirá la gente con esto? ¿Y qué incentivo les damos? ¿Cuáles son las presiones sociales? Y aún cuando tenemos la vacuna, parece obvio para los científicos de laboratorio. Bueno, obvio, todo el mundo se va a vacunar, pero no es así. Hay resistencia a la vacuna porque, bueno, es el comportamiento humano. Entonces, hace falta una perspectiva distinta, una visión más realista sobre el comportamiento humano. Les doy ejemplos concretos.
Cuando se anunció el caso en el Reino Unido, innovación, digamos innovación, otros aspectos, ¿no? Otra perspectiva del comportamiento humano. Innovación, tratamos, y a veces, no sé si conocen la frase, somos un chachito de la India. Entonces, nos dan distintas ideas de las ideas que todo el mundo tiene, que sean creativos, aunque sean un poquito locas, no importa. Bueno, entonces esto es importante, ser creativo. Y un tercer elemento sería, pienso yo, en la administración, la mayoría de los gobiernos, la verdad la gente no verdaderamente experimenta, no lo hace, de verdad no lo hace. Y para nosotros eso era muy importante y eso calza en nuestro punto de vista como una humildad respecto del comportamiento humano. Los seres humanos somos complicados, por ahí no hacemos lo que uno espera que hagamos. Es decir, es buena idea experimentar y eso puede variar desde ir a lo digital, usar un determinado formato, experimentar. Y si queremos que el gobierno sea como más radical que un gobierno tradicional, tiene que estar dispuesto a experimentar. Y así lo hicimos nosotros. Y uno de los grandes impactos, diría yo, en el gobierno británico y en muchos gobiernos, es que actuamos como caballo de Troya. Para realmente hacer una experimentación de la central principal en toda la cuestión del gobierno, los servicios, la emergencia. Los logros, bueno, en el Reino Unido, yo lo que expliqué es que armamos esto con un objetivo, lo que llamamos sunset. 2 años para ver lo que se podía hacer. Y hubo mucho escepticismo en el sistema, no solamente entre los empleados públicos, sino la gente que lo que veía, bueno, todo bien ahora, todo lindo, todo de moda, pero no, van a ver que la cosa no funciona así. Entonces, la verdad que poníamos el foco en obtener información temprana. El libro, Inside the Nutshell, habla de la cuestión temprana. Y uno de los aspectos fueron los impuestos. Conseguimos que la gente pague los impuestos más rápido. La mayor parte de los ministerios no les interesaban los detalles de la cuestión impositiva. No. Pero sabíamos que la experimentación era buena, pero teníamos que cuantificar los impactos rápidamente. Entonces tomamos los impuestos, multas, y teníamos una estimación, ¿no? Cuánto era la carga en el ciudadano de esto. Y la verdad fue una batalla enorme. Pero bueno, hablamos con los agentes impositivos, dijimos queremos hacer un experimento, queremos mandarle carta a la gente, queremos cambiar la redacción, queremos ver si con esto funciona. Pero fue una batalla enorme. Cuando lo hicimos, ahí pudimos sí lanzar estas pruebas, estos ensayos, y usando el insight conductual, vimos que la gente pagaba más los impuestos, más gente pagaba el impuesto, la gente pagaba más rápido, y lo sorprendente es que también mejoró el sistema impositivo por la respuesta de la gente. Entonces, los replicamos estos ensayos en muchas partes del mundo, tal vez no en Latinoamérica. En vez de amenazar a la gente, les decíamos a la gente algo sorprendente. Le decíamos, la mayoría pagaron a tiempo. Y una de cosa interesante de los seres humanos, no podemos sobreestimar la mala conducta de los demás. Cuando uno da una estimación correcta, mira, muchos pagaron a tiempo, muchos pagaron los impuestos. Si uno dice la mayor parte de la gente en tu área pagó a tiempo y pagó bien, esto mejoró en un 15% la tasa de pago sin más esfuerzos. Hubo un cambio del 15% en el sistema. Es decir, literalmente, cientos y cientos de millones de un extra en los ingresos fue lo que conseguimos y la gente lo prefería. No los amenazábamos ya. Les decíamos, mira, tus colegas, los co-ciudadanos, tienen una performance mejor. Y me acuerdo muy bien, la primera sesión con los jefes de departamentos, me acuerdo tan bien de eso. Los primeros 4 resultados, el impuesto era 1, y medio que se reían de nosotros, ¿no? Y a medida que fueron mostrándoles los resultados, la gente enmudeció porque los empleados públicos veían, esta es una herramienta que se puede usar. Entonces la gente enmudeció.
Y yo la verdad que me sentí muy orgulloso. Y la otra cosa importante fue que los desempleados volvieran a trabajar más rápido. Armamos nuestro sistema de bienestar en lo que se llama también principios de bienestar activo, algo que hicieron los países nórdicos 40 años antes y nosotros nos llevó mucho tiempo, que esencialmente es apretar a la gente que no está empleada para asegurarse que están buscando empleo en forma activa. Literalmente le preguntábamos a la gente, ¿cuáles son los últimos 3 trabajos que he realizado la última semana? Y bueno, ellos no habían hecho este chequeo. Hicimos algunos cambios. En vez de decirle a la gente qué hicieron la semana pasada, preguntémosle qué van a hacer la semana que viene. Es una herramienta psicológica, sobre la intención. Logra un compromiso mejor. ¿Y cuáles son los trabajos que van a buscar la semana que viene? Y uno le pregunta a la gente cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Bueno, voy a llevar a los chicos al colegio, después busco en línea de la siguiente forma, busco un trabajo. Parece como un cambio pequeñito, sutil, pero resultó que es mucho más efectivo. Llegamos de un 2 a un 4% más de gente trabajando en 2 meses. En 2 meses, 4% de gente más trabajando. Y uno tiene un efecto enorme para reducir los subsidios del desempleo, para mejorar el mercado laboral. Y lo bueno de esto es que la gente dentro del sistema que lo administraba le gustaba, la gente estaba contenta. En vez de ser un policía, hiciste la tarea, uno actuaba en forma proactivamente para asegurarse que uno tenía una respuesta más rápida y proactiva. Entonces, fueron herramientas muy poderosas para persuadir a la gente de un sistema escéptico. Son herramientas, enfoques que logran resultados y que logran resultados para la gente en el sistema y también para los funcionarios públicos y el sistema en general. Lo interesante es si esto funciona en otros países. Bueno, algunas preguntas está la respuesta. Ahora hay 200 equipos, la OCDE lo ha usado en distintos lugares y nosotros mismos hemos trabajado en muchos países, incluso en partes de Latinoamérica. Me acuerdo, por ejemplo, con el tema de los ensayos de impuestos en un país latinoamericano, nos pidieron que lo hiciéramos en América Central y, bueno, nos preocupaba mucho porque no sabíamos si iba a funcionar en Gran Bretaña y cómo íbamos a hacer con estos laboratorios de gente a uno recibida y los llevaba a otra parte del mundo donde hay otras cuestiones con los impuestos, y las tasas de bajo tan bajas. Y bueno, descubrimos que los efectos eran muy similares y luego los efectos eran mayores, iban creciendo. Así, efectos como los que veíamos en casa, en nuestro hogar. Y era muy alentador en ese sentido que los seres humanos son seres humanos en todo el mundo. Difieren las normas sociales, pero todos se sienten influidos por lo que hace el otro. Y yo estoy seguro que los efectos se van a hacer sentir. Y hay mucha discusión de la cuestión psicológica, si la cuestión psicológica tiene o no los mismos resultados en un entorno industrializado, educado o en otros. Pero la verdad que sí, la cultura y literalmente las diferencias nacionales afectan la forma en que rebobinamos nuestros cerebros, como seguramente ustedes han ido a las universidades, tienen educación muy similares a la mía o a la de mis hijos o en Estados Unidos o acá, y te cambia la mente. La gente que lee mucho tiempo en la educación obtiene son mejores para reconocer a las palabras y peores para reconocer rasgos en las caras. Es decir, te cambia la forma de interactuar, de modo que habrá diferencias. Pero para mí no será tan distinto en Argentina, de modo que lo que es el trabajo en este área en cuanto a la psicología en Argentina van a ser más grande que la cuestión psicológica entre Argentina y Gran Bretaña y Estados Unidos. Eso sería mi hipótesis, vamos a decir. Y otra cosa que me preguntaron, acá la cantidad de preguntas que me hicieron, me preguntaron, algunos estudios comportamentales muestran que la gente no quiere sesgos y no quiere consejos. ¿Qué consejo le dan a esta situación de recién nacidos en esta esfera? Bueno, tenemos el apoyo del primer ministro
y hemos trabajado gracias en una cantidad de países, en Estados Unidos, Francia, distintos lugares, pero definitivamente no ganamos todas las batallas, especialmente no ganamos muchas las batallas de nuestro propio gobierno. Aparecimos con ideas que eran locas y bueno, muchas veces nos hacían caso, pero muchas veces no. Entonces hay que tener en cuenta que esto es así. Y además, si uno busca este enfoque tan experimental, testeando distintas variantes, bueno, la expectativa es que la mayor parte de las cosas es que funcionen. Y el shock es que muchas cosas que suceden todo el tiempo, pero uno no las testee. Las damos miles y miles de millones en bienestar social y en distintas cosas, pero la verdad no sabemos cuánto de toda esa inversión hace la diferencia y cuánto no, porque no lo testeamos, entonces nunca encontramos la respuesta. En cambio, usamos científicos comportamentales, hacemos testeos permanentes, entonces las cosas sabemos si funcionan y por ahí en algún ministerio vienen y te dicen, vení a ayudarnos, ¿me prometés que va a funcionar? ¿Me prometés? Y lo que se puede contestar es, vale la pena probar, prometer no puedo prometer. Y dentro de la cuestión impositiva, la cuestión psicológica, es que aunque uno viene de la oficina del presidente, hay límites con respecto a qué se le puede decir a la gente. Los primeros ministros, los presidentes, no siempre hacen lo que uno espera o quiere. Entonces, en vez de quejarse, la gente hace, no porque uno se queje, sino que uno busca la conversión. Genuinamente tratamos de explicar lo que uno estamos tratando de hacer, mostramos evidencia, mostramos áreas donde ha trabajado, les decimos esto va a funcionar en su área, pero la gente nos pregunta a nosotros, nos pide a nosotros que lo ayudemos, en vez de decirle a nosotros, háganlo así. Realmente creemos en la conversión y no en el cumplimiento. Y la otro consejo sería obtener unos logros rápidos, porque decir, bueno, funcionó en Londres o funcionó en otra parte. No. En ustedes, logros ahí de movida, algunos logros. Eso tiene un efecto poderoso. Unos logros rápidos, usando los flujos de datos que ya existen en el gobierno. Y luego las cosas más grandes, de lo pequeño a lo grande. Yo pienso que siempre es bueno arreglarle el problema al primer ministro, al presidente, y esa es una buena forma de decir, mira, te arreglamos esto. Bueno, ahora tenemos otra idea para arreglar otra cosa. Y otra cosa que uno quiere hacer, por supuesto, los gobiernos son todos distintos, pero nosotros queremos ser generosos. Cuando el resultado es positivo, que los otros se sientan merecedores del crédito, porque uno trabaja en los gobiernos centrales, digamos, a veces nosotros a menudo decíamos, bueno, si una cosa no funciona, nosotros somos los responsables, nosotros tenemos la culpa, fue una estupidez, David Halpern, él es el responsable de la estupidez que se mandó, pero si funciona, nos encanta, estamos tan contentos, entonces hablarle a todo el mundo, adueñate del éxito. Tal vez no sea lo mejor en cuanto a publicidad, pero en cuanto a que los gobiernos funcionen bien y estén contentos, sí. Hay que ser generoso con los créditos. Cuando la cosa duele, uno se hace cargo. Cuando la cosa es un placer, que todos seamos socios en la victoria. Y una cosa, tuvimos que luchar con algunas aplicaciones en otras partes de la administración, del gobierno. Mónica, nos gusta esto. Bueno, es decir, ser atractivo, fácil. En largo plazo a veces es más complicado mostrarle, enseñarle a la gente a hacer estas cosas. Pero uno se pregunta, ¿qué hace que esto tenga éxito? Bueno, y cierro con esto. Nuestra propia conclusión de una fórmula exitosa fue Apples. Es decir, Apples, que quiere decir manzana en inglés, pero es una sigla que sería la A para administración y apoyo, la P para política, soporte en la política, el discurso, el relato del gobierno. Cuando nosotros con David Cameron teníamos un gobierno de centro derecho que trataba de reducir la legislación. En Estados Unidos tuvimos un centro izquierda, era medio distinto, empoderar a la gente, retirar la fricción. Entonces, algo que tenga resonancia política, que sea diferente, que tenga sentido para mí en ese sentido.
La segunda P es de gente, que en inglés es people. Entonces, tenemos que llegar a la gente, esta idea tiene que llegar a la gente con tengan antecedentes, va a ayudar a la psicología, pero uno quiere gente que entienda el gobierno, que entienda los pormenores, no solamente la política grande, sino las acciones necesarias, las tuerquitas, las herramientas, los clavos que tienen que estar bien puestos. La L de locación. Nuevamente, estar cerca de la maquinaria, con quien uno trabaja diariamente, que esa gente se siente cercana. Y la E para experimentación, la cosa que es útil, pero hay que poder experimentar. De hecho, en la Casa Blanca estaban haciendo algo muy parecido. CHAS se llamaba. Cuando vieron el éxito de los resultados que obteníamos nosotros, Cass, el profesor Sunstein, lo reconfiguró dentro de esta misma lógica. Y finalmente la escolaridad. Es decir, son entes que funcionan y yo aliento firmemente a trabajar en estos terrenos fascinantes, a entender el comportamiento humano, entendernos unos a otros, qué nos hace vibrar. Eso es fascinante en sí mismo. Y hemos tratado de trabajar fuertemente con la academia, con otros países para entender cuál es la última idea, y hemos hecho cosas con otros países durante una cantidad de años. Este intercambio compartimental es bueno compartirlo, hablar con los hacedores de políticas, la gente de salud públicos, usen las ciencias compartimentales para aunar todo esto, sean parte de esta comunidad rica. Entonces, espero no haber hablado demasiado, y espero que me hayan entendido, pero me encanta, es un trabajo, ya estoy viejito, pero he estado en el mundo de la política, de la académica durante tiempo, es súper interesante, es una experiencia fascinante esta última década, poder aunar este trabajo en laboratorio intelectual y usarlo en forma tal para solucionar problemas reales, que la gente vuelva a tener trabajo, que tenga un tratamiento médico más efectivo, promover un crecimiento más rápido, la movilidad social. Y como estamos experimentando y vemos los efectos, eso es fabuloso, eso es poderoso. Y mi último cierro con este pensamiento. Si uno trabaja con otras partes del gobierno, si uno puede comunicar ese interés, la gente entra al servicio público, a la administración pública, y uno les da herramientas para poder trabajar mejor. Eso es fabuloso. Ser parte de eso es fantástico. Así que espero que ustedes se entusiasmen, así como estoy yo entusiasmado. Muchísimas gracias. El detalle, la calidad, la precisión con que ha respondido todas y cada una de las preguntas que pensamos. Cada una de esas preguntas para nosotros encierra un montón de valores, de información, y así las pensamos, y las respuestas que nos ha dado han sido excelentes y sobre todo llenas de experiencia que se valora muchísimo. Le agradecemos todo su tiempo y su experticia en este momento. Vamos ahora, ya despidiendo al doctor Halpern, antes de la próxima actividad vamos a compartir algunos resultados de las preguntas que estuvieron respondiendo los participantes del evento en la pantalla. Así ustedes encontraron unas preguntas y aquí estamos viendo las cantidades de respuestas. Vemos que en la primera pregunta, que era sobre el mate y la bombilla, vemos un porcentaje de personas que respondieron, 37%, que respondieron 10 pesos el valor de la bombilla, 5, un 48,6 y un 14,3 en ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es 5, una buena parte de las personas respondió bien, casi la mitad respondió mal. Esta pregunta forma parte de un test más amplio que se llama test de reflexión cognitiva, que mide cómo las personas actuamos y respondemos en automático. La respuesta automática es 10, es la que está favorecida por el enunciado, y cuando respondemos en automático vamos a esa. Y vemos que la mitad de las personas fueron a responder en automático, los otros tal vez o tomaron un poquito de más tiempo o ya conocían la respuesta, porque tal vez este problema ya es un poco conocido, entonces entre esos dos casos muchos respondieron, pero cede a eso. La siguiente
pregunta, el siguiente problema planteaba el tema de las mesas, el tamaño de las mesas. La mayoría de las personas suele responder que la mesa de la izquierda es más larga porque hay una ilusión visual, pero vamos a ver ahora que efectivamente las dos mesas son iguales, pero hay un efecto de percepción, de perspectiva, que nos induce a ver a la primera más larga que la otra, aun cuando lo sabemos. O sea, muchos ya lo vimos muchas veces y seguimos viendo a la primera. Y por último, el último problema, que era el problema del médico y el enfermero, vemos que la mayoría respondió que Pablo es médico, cuando en realidad toda la probabilidad apunta a que Pablo sea enfermero, porque 995 contra 5 muestra que desde el punto de vista numérico la probabilidad es mucho más alta de que sea enfermero o que sea médico, pero el estereotipo, la idea que tenemos de cómo es un médico y un enfermero nos engaña y nos lleva a priorizar la información del estereotipo por sobre la información matemática, que es generalmente mejor para predecir probabilidades. Simplemente eran unas pequeñas muestras dentro de cientos de experimentos o de pequeños ensayos que nos muestran que muchas veces respondemos en automático, que nuestra mente nos hace ver cosas que no se ajustan exactamente a la realidad, y que los estereotipos y las construcciones sociales que armamos en nuestra cultura nos llevan a veces a priorizar eso sobre información más dura como las matemáticas para la probabilidad. Simplemente unos pequeños ejemplos para ilustrar eso. Ahora síganos, vamos a tener una última actividad del encuentro. Sí, perdón, antes de eso hay un tema que me interesa muchísimo, que es que no nos damos cuenta. Miren el ejemplo de la mesa muchas veces, y la verdad que nos va a seguir pareciendo que nos equivocamos, y ese es el problema central que tenemos con los sesgos. No nos damos cuenta que los padecemos. Entonces, creo que ese es un tema sumamente interesante donde va a tener que trabajar la unidad. Continuamos ahora con nuestra próxima actividad. Muchísimas gracias. Creo que todos estamos muy gratamente estimulados, inspirados a partir de todo lo que hemos escuchado. Algunos mensajes claros y me parece que es muy importante para destacar. El primero de ellos es que esto no es solamente una cosa del primer mundo, entre comillas, o de los países más desarrollados. Sí, es cierto que ha surgido en Estados Unidos, en el Reino Unido, interesantísimo recién lo que decía el profesor David Halpern en torno de las dificultades que allí tuvo. Ellos tenían, recuerdo cuando surgió la unidad, que ir a defender el presupuesto del Parlamento británico para ver si les aceptaban o no continuar con este tipo de innovación. Pero luego la experiencia se ha trasladado a países que no son desarrollados y que tienen dificultades económicas serias, doblemente para ser aplicadas, doblemente para optimizar mejor el empleo de los recursos públicos, doblemente para ser más eficaz en vencer las barreras de la pobreza, de las dificultades cognitivas y de todo lo que surja en materia de los sectores más desfavorecidos. Es un gran desafío para la Argentina. Hay una base académica muy importante que está interesada en el tema y creo que además es lindísimo que esto se pueda implementar, como bien mencionaba Marita Carballo, desde el Consejo Económico y Social, porque esta no es una cuestión solamente del Estado, de mayor eficacia del sector público, de mayor innovación del sector público. Esto involucra el conjunto de la comunidad, el conjunto de la sociedad civil. En el Consejo Económico y Social creo que tenemos un gran valor agregado para potenciar esta iniciativa que hoy se está poniendo en marcha. Hay trabajadores organizados, hay movimientos populares, hay empresarios, hay académicos, hay representantes, por supuesto, también de la sociedad civil en sus diferentes variantes. Tiene un gran impacto, puede tener un gran impacto, por ejemplo, en temas de productividad laboral, en temas de seguridad en el mundo del trabajo, en temas de cómo impacta la asignación universal por hijo
en el mundo de la economía popular, cómo se vinculan los diferentes mensajes teniendo en cuenta las diferentes procedencias sociales de los integrantes, de quienes están participando en el Consejo Económico y Social. Es decir, hay una gran riqueza que podemos potenciar desde allí, no solo convirtiéndolo en una política de Estado, sino además generando experimentaciones, testeos que sean muy ricos porque van a atravesar y van a ser transversales a todo el cuerpo social. Además implican un gran consenso de innovación de lo que tenemos que ser capaces de reconstruir en el Estado Nacional. En tiempos de pandemia, doblemente, el simple uso de un barbijo, el simple uso de una tarea preventiva en términos de nuestro comportamiento, ha puesto en relevancia de una manera extraordinariamente importante lo que son las ciencias de la conducta. No alcanza con asignarle un renglón presupuestario a las políticas públicas. Ese es el paso, digamos, más simple, entre comillas. La implementación, el testeo, la evaluación adecuada de si eso funciona o no funciona, es un elemento de una extraordinaria importancia y tiene que ver con lo que hoy hemos tratado aquí. Por eso estamos muy contentos. La iniciativa que vamos a estar poniendo la semana próxima en conocimiento de todas las redes de investigadores apunta a otorgarle recursos a diferentes proyectos de investigación que se puedan llevar adelante. Va a haber un jurado muy prestigioso para evaluarlos y lo que queremos es que sea el primer empujoncito, hablando de estos términos, el primer, digamos, apoyo importante para lo que va a ser un programa de trabajo que va a tener, Dios mediante, permanencia en el Estado argentino por muchísimos años. Entonces, la semana próxima va a estar lanzándose esta convocatoria y luego de ello esperamos a que los proyectos surjan y sean muy atractivos. Van a tener, por supuesto, participación del resto de las instancias del Estado Nacional, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, y también una importante participación de la sociedad civil. Esta es la semilla, y ahora lo vamos a escuchar a nuestro presidente cerrando el encuentro, de una gran agencia nacional de evaluación de políticas públicas que queremos poner en marcha en la República Argentina. Necesitamos un Estado de nueva generación, un Estado que se construya en base a otros pilares distintos, y esto tiene que ver muchísimo con lo que vamos a impulsar también a la brevedad. Y tiene que ver mucho con otra cuestión que va a ser una iniciativa que estamos trabajando en el Consejo Económico y Social y que vamos a estar presentando el próximo mes, que es la constitución y el relanzamiento del cuerpo de innovadores gubernamentales o la actualización de lo que fue el cuerpo de administradores gubernamentales lanzados allá por el año 1983 en el renacimiento de la democracia por el doctor Raúl Alfonsín. A la brevedad vamos a estar relanzando ese cuerpo de administradores gubernamentales que sin duda va a tener también una tarea y una ocupación de innovación en temáticas de esta naturaleza. A ese cuerpo de innovadores gubernamentales lo vamos a estar formando, entre otras materias, en esta perspectiva de ciencia del comportamiento, y en eso va a tener muchísimo que ver esta red de expertos y esta serie de iniciativas que hoy estamos planteando como experiencias piloto. Nuevamente, entonces, muchísimas gracias al BID, muchísimas gracias a los colegas, a Florencia López Bó, también a Agustín Aguerre, que lo veo allí conectado y que va a ser el nuevo representante del banco en la República Argentina. Vamos a estar trabajando, como dije, con otras organizaciones también internacionales. Nos llena de entusiasmo esta tarea y van a tener un gran cometido por delante. Cuenten con nosotros, toda propuesta que les parezca interesante de testear la presentan en el Consejo Económico y Social. Hay que hacer también una tarea, en cierto modo, de diseminación de qué se tratan estas herramientas, hay que vencer barreras de escepticismo, pero esto constituye, como decía al comienzo de mi reflexión, como el nuevo nombre del Estado de Bienestar en la República Argentina. Es una tarea de humanización, es una tarea de pensar en el detalle, es una tarea de pensar en las personas antes que en las grandes reformas estructurales que muchas veces son deshumanizadas. Así que ahora, para terminar, vamos a escuchar a nuestro presidente, que nos está respaldando muchísimo en esta iniciativa. Y otra vez, esta es una política de Estado que está más allá de toda bandería, de todo color político partidario. La queremos consolidar en el país de aquí a muchísimos años y aspiramos a que dentro de varios años, cuando esta perspectiva y este seminario se vuelva a recordar,
sea recordado como una semilla que dio lugar a muy lindas, grandes cosas en nuestro querido país. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por ser parte y trabajar tanto en el Consejo Económico y Social. Ustedes saben que he dedicado mi vida a la docencia y desde hace muchos años enseño Derecho Penal. El Derecho Penal fue evolucionando. En sus teorías más clásicas, el Derecho Penal fue concebido con la lógica mecanicista que imperaba con Comte. La sociedad era un conjunto de engranajes que se movían y el hombre actuaba dentro de ese conjunto de engranajes. Aún así, esas teorías mecanicistas tuvieron un gran mérito, que es empezar a fijar los límites del derecho penal y empezar a garantizar no solamente hasta dónde el Estado podía avanzar en el reclamo social, sino también empezar a darle proporcionalidad al castigo en virtud de lo que cada hombre hacía. Todas esas teorías fueron evolucionando. En estos modelos que permearon a todas las ciencias sociales, el hombre era considerado como un ser fríamente racional, que sopesaba las posibilidades de actuar y que tenía la mano y decidía, buscando cumplir siempre finalidades puramente individuales, persiguiendo siempre su interés personal. Así, algunos estudiosos de las ciencias económicas llegaron a formular teorías del crimen, que postulaban que eran solamente dos variables las que llevaban a una persona a cometer un delito. Por un lado, el monto de la pena y la posibilidad de ser capturado por la policía. De este modo, ajustando cualquiera de las dos variables, la criminalidad podría ser reducida. O se podían aumentar las penas, con lo que se iba a disuadir al futuro delincuente de empezar su carrera en el delito, o se podía aumentar la cantidad de policías al infinito que lo detuviera por temor a ser encarcelado. Los años pasaron y estas herramientas demostraron que no fueron eficaces. Por el contrario, por más que algunos delincuentes, por grandes sentencias muy largas, y por más que la policía interviniera hasta el exceso, no se pudo demostrar que estas medidas por sí solas disminuyeran el delito. Esto que refiero al derecho penal tiene aplicaciones en múltiples ámbitos de las políticas públicas. El ser humano no es un mero decisor personal, individual, aislado, interesado, que mecánicamente evalúa las alternativas que mejor sirvan a su propio interés. Es así porque el ser humano no es un robot. Uno debería preguntarse de lo contrario. ¿Qué lugar tienen en este análisis los hábitos, las costumbres? ¿Cómo es el medio en el que una persona se desarrolla? ¿Qué valor se le otorga a las consideraciones sobre los sentimientos de justicia que tenemos todos? ¿Qué ponderación se le da a la influencia de los arquetipos y modelos en las conductas de las personas? La ciencia de la conducta ha venido precisamente a completar esta visión tan parcializada de la naturaleza humana, para sistematizar cómo es que las personas actúan en realidad, por fuera y por sobre esos modelos extremadamente racionalistas. Por ejemplo, esta semana se está discutiendo en el Congreso de la Nación una ley que propone etiquetar de manera visible, bien visible y comprensible, qué alimentos son altos en sodio, en calorías, en grasas, en azúcares. Una mirada racionalista diría que alcanza solo con detallar minuciosamente en el paquete cuál es la composición del alimento que se vende. Pero las ciencias del comportamiento y la práctica demostraron en todo el mundo que con esa letra chica en los paquetes no alcanza. Lo que verdaderamente informa a las personas es el despliegue claro, sencillo y entendible sobre qué alimentos son perjudiciales para la salud. Estos principios pueden extenderse a todos los campos de las políticas gubernamentales. Por ejemplo,
El Ministerio de Educación está llevando adelante el plan Egresar, que busca que los chicos que no terminaron su colegio secundario, adeudando 3 materias o menos, vuelvan al colegio. Para este fin se emplearon herramientas regulatorias clásicas. Se los apoya económicamente y se les otorga facilidades en cuanto a horarios y condiciones de estudio. Pero las ciencias del comportamiento también pueden ayudar aquí para ver qué otras cuestiones tienen peso en la conducta de esos jóvenes que no pudieron terminar el colegio. ¿Cómo podemos comunicarles que el secundario sirve? Que lo podrá ayudar el día de mañana a conseguir trabajo. Ayudará a que ese mensaje sea dado por un ex compañero de estudios en vez de por un profesor. Se podrá incentivar su regreso mediante el ejemplo concreto de alguien de su clase, de su barrio, que sí terminó el colegio. Todas estas cuestiones, todas, las analiza mediante estudios de campo y viendo cómo en realidad funcionan los hábitos de nuestros chicos argentinos. Todo lo analizan las ciencias del comportamiento. Otros casos posibles de aplicación tienen que ver con la igualdad de género y con las oportunidades. Estamos por todos los medios tratando de incentivar a los consumidores, y en especial a las mujeres, a recuperar el IVA de las compras que realizan las titulares de la asignación universal por hijo y los jubilados que reciben la asignación mínima. Esto implica, por ejemplo, la compra de pañales y medicamentos. A pesar de que 400.000 titulares de la asignación universal por hijo lo aprovechan, debemos llegar a todos los beneficiarios y en el Ministerio de Economía están estudiando cómo deciden en realidad nuestros hombres y nuestras mujeres para lograr implantar el hábito de comprar con tarjeta y así lograr que tengan este beneficio. Por todo lo anterior, es tan importante esta unidad de ciencia del comportamiento que hoy estamos poniendo en marcha en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Estratégicos con el respaldo del Consejo Económico y Social como una auténtica política de Estado. Lo que pretendemos es ayudar a que las personas tomen mejores decisiones por sí mismas y para el país. Pretendemos también el diseño de políticas públicas a la medida del ser humano. Celebro que se ponga en marcha también la convocatoria a realizar estudios en todos los ámbitos de los gobiernos municipales, provinciales y en el mismo nacional, en este primer paso y con el apoyo del BID. Celebro que podamos respaldar el fortalecimiento de una red de expertos que ya cuenta con más de 150 académicos en toda la Argentina y en el exterior. Entre otros, politólogos, neurólogos, psicólogos, abogados, neurocientíficos, matemáticos, estadísticos y hasta expertos en Big Data. Este es el primer paso rumbo a la consolidación de lo que será una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, que aspiramos se consolide también como una institucionalidad moderna, ágil y al servicio de toda la Argentina. El diálogo como punto de encuentro es posible en nuestro querido país. El diálogo como actitud edificante que sintetice la voluntad de sectores diversos es nuestro compromiso. Muchísimas gracias.